tiene que ser una reflexión crítica permanente, ¿no? No podemos hacer teología desde la tradición y para la tradición y para mantenernos sanos y salvos. Así no es. Es decir, el teólogo y la teóloga tienen que ser capaces de reflexionar críticamente y en función de las Sagradas Escrituras, ¿no? Ahí vemos a Joel que está en la playa, caramba, qué bien. Bien como Joel, ¿eh? Muy bien, muy bien. Esto ahí su fondo. Muy bien, quería mostrarles el libro de Harvey Cohn. Dice un buque, espero que no sea el del mar que está viendo Joel. Esta es la tabla de contenido del libro de Harvey Cohn, para que ustedes vean ahí, antes de 1919, 1919 y después, y comienza con el tema de la neo-ortodoxia, la crítica formal o el método de Bullmann, la desmitologización, la Heil Geschichte o historia de la salvación, la teología de la secularización, la ética situacional, teología de la esperanza, teología de la historia. Y luego sigue con teología de la evolución, teología de la liberación, teología del proceso, teología del ser, misticismo, pietismo, dispensacionalismo, fundamentalismo, neofundamentalismo, neoevangelicalismo, su mensaje y su fracaso, la fe reformada. Como quien dice, bueno, la que triunfa es la fe reformada. Le he puesto eso para que ustedes vean un poco el libro que vamos a tomar como lectura. Les sugeriría que no crean todo lo que se dice, ni todo lo que se lee. Hay otras obras, como el de Rossino Ghibellini, por ejemplo, que habría que confrontarlo también, ¿no? Bueno, déjenme abrir un poquito el de Rossino Ghibellini. A ver, un segundito. Acá está. Vamos a jalar el de Rossino Ghibellini. Es el índice de la obra de Rossino Ghibellini. Se llama La teología del siglo XX, que fue escrita en italiano originalmente. La teología del século XX. Comienza con la teología dialéctica, la teología liberal, la teología de Calvar, Romanos, la epístola a los romanos, comentario a los romanos 1919-1922, la teología de la palabra de Calvar y su dogmática, ¿no? La dogmática de la iglesia de Calvar. ¿Por qué comienza con eso? Porque se ha dicho que la teología contemporánea está marcada por el pensamiento de Calvar, este teólogo reformado. Antes y después de Calvar, la teología se distingue. Luego sigue con la teología existencial de Rudolf Bultmann, con todo ese debate de la teología, el debate de la desmitificación, su obra de 2 tomos, Creer y Comprender, en alemán Glauben und Bestreben, la nueva investigación sobre el Jesús histórico, y básicamente estas 3 cosas acerca de Bultmann. Bultmann también ha sido satanizado, ha sido mal entendido, ¿no? A ver, un segundito. Pregunto, ¿se está grabando esta parte? ¿Pueden ver ahí si se está grabando? Sí, pastor. Sí, ok. Muy bien, para no repetir después, ¿no? Luego decía que Bultmann ha sido mal entendido. Hay que leer, por ejemplo, la obra de Bultmann, Jesucristo y mitología, donde él aclara su planteamiento y su propósito al hablar de la desmitologización.
es tratar de llegar al hombre moderno alemán con un mensaje que pueda ser entendido por él, ¿no? En la presuposición que el hombre alemán no iba a entender algunos relatos bíblicos, ¿no? Luego toca Ghibellini, la teología hermenéutica, comenzando con Schleiermacher, desde Schleiermacher hasta Gadamer, que es un teólogo más moderno y contemporáneo, es un hermeneuta, ¿no? Sobre todo, hace teología de la historia y hermenéutica. Luego Ernest Fuchs, que es un filósofo, hermenéutica como doctrina del lenguaje de la fe. Gerard Evelyn también, la hermenéutica como doctrina de la palabra de Dios. Es toda la teoría de la nueva hermenéutica. Para seguir luego con Paul Tillich sobre la teología de la cultura. O sea, aquel que va a trabajar la teonomía, heteronomía, tiene que trabajar también en la teología de Tillich, la teología de la cultura. El diálogo entre la religión y la cultura, la teología sistemática de Paul Tillich, que son 3 tomos, 3 volúmenes. El primero, toda la parte introductoria de la teología como correlación. El segundo tomo habla de la cristología y el tercer tomo habla de la neumatología y de los imperios, ¿no? Muy interesante la teología de Tillich, de Paul Tillich. Y luego termina con Cristo y la cultura, ¿no? Como él, hay otros teólogos que han trabajado teología de la cultura. Luego viene la teología de la modernidad, comenzando con Bonhoeffer, la ética de la responsabilidad. Bonhoeffer escribió su ética temprano, cuando era muy joven. Escribió su libro también, la Sanctorum Communio, la comunión de los santos, que es toda una sociología de la iglesia, ¿no? Y del cristianismo a religioso en un mundo que ha llegado a su mayoría de edad. Él profetizó que en el futuro, o sea, nuestro tiempo, él vivió en la época de Hitler, ¿no? Que en el futuro el cristianismo sería un cristianismo sin religión, o sea, sin toda la envoltura religiosa, sería tal vez más secular, ¿no? Tal vez influenciado también por el secularismo. Luego, Ghibellini discutirá la teología de la secularización, comenzando con este teólogo católico, Friedrich Bogarten, la secularización como tema de la teología, el debate teológico en su época de la secularización. Y el camino que siguió la teología católica, dado que Ghibellini es católico, desde la controversia modernista hasta el giro antropológico. Es una cosa que no les planteé antes, pero que tiene que ver con los cambios en la teología actual. Se ha dicho que la teología actual tiene como eje fundamental de su reflexión la teología del hombre, es decir, es el centro de la articulación teológica, el hombre como centro. Claro, muchos han hablado en el sentido del humanismo de la teología contemporánea. Es decir, ya Dios como Dios solo, como Dios personal, no es el único centro de la teología, sino que se ha dado lo que se llama un giro antropológico de la teología. O como dice Pannenberg, la teología hecha desde abajo, desde los problemas humanos, no la teología desde arriba como lo hace Calvar, como si la teología cayera del cielo, de la Biblia a la realidad, sino más bien como dice Pannenberg, que es más de tipo de orientación aristotélica, desde la realidad vamos a la Biblia a buscar una respuesta teológica para luego volver otra vez a la realidad. Y entonces ahí vamos a discutir en algún momento también nosotros la controversia modernista hasta el giro antropológico, ¿no? Ahí tienen ustedes Loisy, tienen Blondel, tienen luego otros como Teilhard de Chardin, por ejemplo,
la teología, el diálogo con la teología y la ciencia. Pierre Teilhard de Chardin, es uno que ha escrito de la teología de la evolución, por ejemplo, ¿no? Ha leído mucho a los evolucionistas. Luego está uno de los teólogos respetables dentro de la teología católica, Henry de Lubac. Luego Jean Danielou, que es un historiador que hace teología de la historia, muy interesante, Jean Danielou. Luego está Mary Dominique Chenou, teólogo de los signos de los tiempos. Yves Congar, de la eclesiología al ecumenismo. Cuando hablemos del ecumenismo hay que leer a Congar, entre otros, y citar las obras de ellos, ¿no? Luego la teología carismática, Romano Guardini, la teología y la literatura, Karl Rahner, otro gran teólogo católico, la teología trascendental, y un teólogo de origen judío, Hans Hum von Balthasar, la teología trinitaria. Tiene también una obra sobre la gloria de Dios en la teología, ¿no? Luego está la teología de la historia con Oscar Cullmann, la teología de la historia de la salvación. Luego el debate sobre la teología de la historia y Wolfgang Pannenberg, la teología como historia. De Wolfgang Pannenberg hay varias otras obras también que son muy, muy importantes. Tiene una que es el diálogo de la teología con la ciencia, ¿no? La ciencia y la teología, como en la discusión sobre el método de cómo se hace la teología. Muy bueno el libro de Wolfgang Pannenberg. Luego está la teología de la esperanza, aquí Molman, ¿no? El descubrimiento de la escatología, la teología de la esperanza, la filosofía de la esperanza con Ernst Bloch, la teología de la esperanza como teología de la cruz de Molman y de otros, ¿no? Incluso Pannenberg también, la relación entre cristianismo y mesianismo. Luego está la teología política con Johann Baptist Metz, el debate sobre el programa de una teología política y las categorías de la teología política, ¿no? También como antecedente de la teología latinoamericana. Otro gran teólogo importante y que debemos leer mucho es de Edward Schillebeck, o Scheilbeck, como dicen algunos. Teología de la comprensión de la experiencia humana o de la experiencia religiosa. La hermenéutica de la experiencia y de la praxis, la cristología de frontera, la experiencia humana y la fe en Jesucristo. Hay que leer a este teólogo, Schillebeck. Mucho, yo lo usé, me acuerdo, para mi tesis en el bachillerato, allá por los años 79, 80, cuando presenté la tesis aquí en Seminario Evangélico de Lima. Luego está la teología de la liberación, una teología desde el reverso de la historia, como he escrito, hay un artículo, un fascículo de Gustavo Gutiérrez que se llama Teología desde el reverso de la historia. Una obra muy buena, fundamental para entender la teología latinoamericana. Luego la teología y su relación con la praxis o el primado de la praxis en la teología. El diálogo entre teología de la liberación y la teología europea. La cristología del seguimiento y eclesiología militante. ¿Alguna pregunta? ¿Perdone? Pastor, disculpe, ¿este libro qué libro es? Este es el libro de la teología del siglo XX de Rossino Ghibellini. Se lo envié por el WhatsApp. Ah, ya pasó, muchas gracias. Step 2020. ¿Sí? Repasando nomás para que ustedes vean dónde ubicar cuando escriban sobre el tema asignado. Luego está la cristología y eclesiología militante. John Sobrino, está Juan Luis II, ahí en este trabajo que hace de síntesis sobre teología de la liberación que hace Rossino Ghibellini. Yo confío más en esta lectura que en la de Harvey Cohn, en realidad, porque no es que esté en contra de Harvey Cohn, sino que Harvey Cohn es muy pegado a la tradición suya
y entonces casi como diciendo, esas son teologías erráticas y la nuestra es la teología verdadera. No le creo, pero para nada. Entonces yo recomiendo leer las dos, el punto de vista evangélico de Harvey Cohn y el punto de vista católico de Rossino Ghibellini. Luego, Ghibellini nos informa sobre la teología negra, los orígenes de la teología negra, de James Cone, por ejemplo, famoso teólogo negro de raíz africana, pero que vive en Estados Unidos, ¿no? Teología negra de la liberación. Él pregunta sobre el color de Dios, ¿no? ¿De qué color es Dios? ¿Es negro, amarillo, blanco? ¿Qué colores? Entonces, interesante porque replantea un poco lo que es la blancura, ¿no? Y la negrura para hacer teología. Y hay todo un seguimiento de Ghibellini sobre el recorrido de la teología negra y su planteamiento. Muy importante en este siglo. Luego está la teología feminista, los orígenes del feminismo cristiano, de la teología de la mujer a la teología feminista más amplia, las perspectivas y corrientes de la teología feminista, para una interpretación no sexista de la Biblia, ampliar la lente histórica, dice, la investigación histórico-teológica sobre las mujeres, más allá del Dios Padre, pregunta, ¿es que Dios es madre? Habla de la maternidad, de la teología de la maternidad de Dios, ¿no? Todavía, como ese es un texto antiguo, no explora mucho la teología de género, ni la teología de la sexualidad en el siglo XXI. Ahí yo creo que si Rossino Ghibellini, no sé si estará vivo, pero si está vivo y va a escribir otro libro de historia de la teología, probablemente toque los temas más actuales. Luego está la teología en el tercer mundo, como contexto más global. Hay unas pinceladas sobre la irrupción del tercer mundo como desafío a la teología mundial. Dicho sea de paso, hay una asociación que se llama Asociación de Teólogos del Tercer Mundo, que reúne a muchos teólogos católicos, protestantes, judíos, reformados, etcétera, para discutir y dialogar con la teología europea, asiática, africana, etcétera. Entonces, Ghibellini nos da una introducción a la teología africana y a la teología asiática. Muy interesante, ¿no? Muy bueno. Muchos de los teólogos responden a una teología americana en general, norteamericana, centroamericana y sudamericana, pero no conocemos mucho de la teología africana y de la teología asiática. Y termina Ghibellini con el giro ecuménico, y ahí menciona a Hans Küng, la teología ecuménica, de la teología ecuménica a la teología de las religiones. Ahí valdría la pena de leer las obras de Hans Küng, ¿Existe Dios? O a ver qué es, Ser Cristiano, ¿no? Y habla en Ser Cristiano me parece que hace una teología ecuménica, la teología cristiana, la teología judía y la teología musulmana, siempre dialogando con los hijos de Abraham, ¿no? Se saben que los musulmanes descienden de Ismael como hijo de Abraham, los judíos descienden de Isaac, entonces son hijos de Abraham, de la línea de Isaac, y nosotros somos hijos de Abraham, de la línea de Isaac y de Ismael, y básicamente del Hijo del Hombre, de Jesucristo, ¿no? Entonces somos de las tres grandes tradiciones, hijos de Abraham. Y termina con una teología de las religiones, que también es una cosa es un tema muy, muy importante y de mucha actualidad. Tiene 314 páginas, es una de las obras cumbres en historia de la teología. Esta es la carátula, la portada del libro, la teología del siglo XX. He hecho una lectura para que ustedes puedan introducirse en esta obra, que lo tomaremos como libro de texto
y está libre para descargar en la internet. Muy bien, ¿alguna pregunta antes de continuar sobre los trabajos que vamos a hacer? Joel es el único que lo veo aquí activo, los demás no sé si están. Si tienen alguna pregunta, háganlo ahora, para no haya problema, porque ya empezamos las exposiciones la semana que viene. ¿Está claro lo de Rossino y Bellini? Me parece que es una hora mucho más. Pastor, yo voy a hacer un trabajo acerca de la teología de secularización. Ya. Realmente, hay un autor de vista. No te escucho bien, parece que hay problemas con él. Uno de los autores en la bibliografía. Parece que hay problemas con la comunicación. José, ¿estás? Se me quedó congelado, creo, José. José, Sí, no te... Oh, mi internet está un poco inestable por eso. comprensible, no te preocupes. Luego tengo que ver la grabación, sí. No lo escuché bien, pastor, acerca de solamente un teólogo acerca de la secularización de la teología, o hay muchos que hablan. Saco varios puntos de vista. Hay muchos. Hay que sacar varios puntos de vista. La idea es que puedas incluso consultar en San Google. También hay muchos, claro. Claro, pero ahí les he dejado 2 libros base, el de Harvey Cohn, que no le crean mucho, y el de Rossino y Bellini tampoco le crean todo. Hay que leer con mentalidad crítica y luego consulta en la internet sobre la secularización como movimiento social, cultural, que empezó en la Edad Moderna, inmediatamente después de la Edad Media, con el Renacimiento en adelante. Es como bastante largo, estamos hablando de 5 siglos o más. Y consulta en la internet, sobre todo artículos serios que se han escrito sobre la teología de la secularización. Ahí quien escribió sobre la secularización mucho fue Harvey Cox, ese teólogo de allá de Estados Unidos, norteamericano, de Harvard. En sus inicios escribió La ciudad secular, por ejemplo. Y claro, ahora está como arrepentido. Ahora hablaba como muy categóricamente en esa época, estamos hablando de los años 70, 80, pero ahora está en otra vertiente, diciendo que la secularización no es lo único que se pueda decir o puede explicarse ahora como trasfondo cultural de las sociedades, ¿no? Y de las ciudades, etc. Sí. Muy bien. Carlos, ¿alguna pregunta? O José Cuya, ¿tienen alguna pregunta para la tarea de la clase siguiente? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, profesor. ¿Y Alejandrina también? Sí, pastor, ya lo entendí. Ok. Entonces déjeme jalar ahora un poco aquí el bosquejo del sílabus. Estamos tomando como base para hablar de la teología patrística. Creo que acaban de tener ustedes un curso de historia de la iglesia. Me parece que con el pastor, no sé quién era el profesor de historia. Tuvieron un curso sobre los padres, ¿no? Tocaron el tema de la patrística. Profesor Sánchez. Ah, profesor Sánchez. Sí. Ya, muy bien. ¿Y me pueden hacer algún comentario sobre la teología patrística?
Aparte del contexto y todo eso, ¿no? Me gustaría que dialoguemos un poco. Mm, Están hablando muy poco, entonces me gustaría que dialoguemos un poco más. ¿Qué es lo que caracterizó a la teología patrística o por qué emergió la teología patrística? Teología patrística. La teología de los padres de la iglesia. Pastor, no sé si se ve, está fallando bastante el internet, pero por lo menos no sé si escucha, ¿no? Sí, escucho muy bien. Ya. Bueno, la patrística nace a partir de la necesidad de responder algunos asuntos que la iglesia aún no formulaba, ¿no? Y ahí ¿Ya? aparecen ciertos personajes de la historia cristiana, los primeros siglos, para argumentar desde sus puntos de vista en el progreso que tiene también el cristianismo, porque el cristianismo no aparece con todos sus fundamentos, sino que esos fundamentos se van formando en el tiempo, y ellos responden a la necesidad de la expansión que iba suponiendo el cristianismo en todo el territorio romano. Entonces, frente al helenismo, por ejemplo, el cristianismo tenía que argumentar sus puntos de vista, ¿no? Y no se valió de una sola persona, sino todo un grupo de padres de la iglesia, ¿no? Que formularon algunos conceptos de la cristiandad, gracias al esfuerzo también de los credos que fueron apareciendo y reformulándose y dándole fuerza en el proceso de los siglos. Ese era mi aporte, ¿no? Y bueno, sintetizando lo que dije hace un momento, los padres de la iglesia ayudan con los aportes que ellos tienen, que se van a dar en el proceso de los primeros siglos, a responder a algunos cuestionamientos que los no creyentes tenían respecto al cristianismo, ¿no? Entonces ellos formulan los conceptos del cristianismo. Como decía hace un momento, el cristianismo no nace con todos los elementos completos, sino que en el transcurso del tiempo se van formulando algunas cuestiones de la doctrina y el dogma, ¿no? Sí, Y eso se va a ir dando gracias al aporte de los padres de la iglesia, ¿no? Los primeros. así es. Sí, sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, pastor, tenían dos frentes de batalla, digamos, ¿no? La influencia externa de la filosofía y el problema interno de la distorsión de la doctrina. Entonces, su aporte fue valioso en esos dos aspectos. Muy bien. José Cuya. ¿Alguna opinión sobre la teología patrística? No, pastor. José Brisi. Alejandrina. Supongo que han aprobado el curso, ¿no? Sí, pastor, yo el día lunes no puedo escuchar la clase del pastor Sánchez porque mi internet está fallando completamente. Ya. Bueno, hay dos temas fundamentales que quedaron, digamos, después de la patrística. Hay muchos temas de diálogo contra las herejías, ¿no? Como saben, uno de las preocupaciones y de los motivos fundamentales para la teología patrística fue combatir las herejías. Por ejemplo, el montanismo, ¿no? Juan Montano fue todo un tema de discusión, casi tildado como herejía. Pero hoy, por ejemplo, hay una relectura del montanismo, ¿no? Pero los temas fundamentales de gran discusión para la dogmática cristiana fueron, por un lado, la cristología, y bueno, luego primero la eclesiología, el tema de la sucesión
apostólica, el papado en sus inicios, hasta qué punto Pedro es un sucesor de Juan y de los demás. Pero luego está toda la discusión cristológica, de si Cristo es Dios y hombre, es solo Dios o es solo hombre, es Dios y hombre al mismo tiempo. Y luego está el tema de la Trinidad divina, ¿no? El siglo III en adelante, siglo IV también. Luego la formulación del credo de Nicea, del credo de Constantinopla, de varios otros credos que han habido, el credo niceno, donde se formula y se sintetiza la doctrina. Bueno, el credo niceno es un credo trinitario. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, etcétera, etcétera. Creo en el Espíritu Santo. Es un credo trinitario. Pero el primer debate patrístico fue el debate de la cristología. Y luego más adelante lo que hay fue más bien toda una discusión de la espiritualidad, vale decir la doctrina, la neumatología o la espiritualidad de la Iglesia, siglo V. Ya para el siglo V, la doctrina del Espíritu Santo, por ejemplo, se establece que no está en todos la capacidad de los carismas del Espíritu, sino solo en la jerarquía de la Iglesia, la jerarquía cristiana, vale decir en los sacerdotes, en el clero. Y de ahí toda la Edad Media para adelante, igual. El tema que predomina, y tal vez por eso sea la razón de se crearon los monasterios, ¿no? Toda la teología monástica, siglo V en adelante, tiene que ver con una manera de salir de todo ese marco, de esa prisión, diría yo, de la teología académica, de la teología formal, para dar lugar también a las cuestiones del espíritu, para buscar a Dios, para consagrarse en la búsqueda de las verdades espirituales, ¿no? Entonces los monasterios, los historiadores plantean que el inicio de los seminarios de teología comienza en el siglo V, precisamente allí en la búsqueda de una nueva espiritualidad en los monasterios, ¿no? Ahí es donde empieza también la teología, es decir, la formación de monasterios en los desiertos alejados de las ciudades. Empieza toda una reflexión teológica distinta por la represión de la espiritualidad en la iglesia. Cuando yo estudié el tema de la pentecostalidad de la iglesia, encontré que hubo etapas de manifestación y etapas de latencia. Ha habido momentos, a veces siglos completos, enteros, en que se ha manifestado la espiritualidad y otros momentos y otros siglos en que se ha reprimido la espiritualidad, como que la espiritualidad ha tenido que cultivarse en las catacumbas, en los lugares secretos, lugares cerrados, y no se ha permitido hacerlo público, ¿no? O las reuniones más secretas y más privadas. Es todo el tema de la espiritualidad que nos acompañará hasta la Edad Media, toda la Edad Media, la Edad Media Baja y la Edad Media Alta, la Edad Media Baja que empieza el siglo VI hasta el siglo X o XII, y de ahí para adelante hasta el siglo XVI, la Edad Media Alta. Para llegar a la Edad Media Alta, pues inicios de la Reforma, ya en el siglo XII hubo algunos cambios y algunas protestas en la formación de la teología ortodoxa, con el movimiento ortodoxo, algunos movimientos pre-reformados, como se le llama, y en la Edad Media Alta, la Reforma Protestante, coincidente con luego la aparición del Nuevo Mundo, el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no?
la teología reformada, pero antes de la teología de la reforma con Calvino, con Lutero, con Zwinglio y con otros reformadores, Hans Hus. Antes de eso está la teología de Tomás Aquina, ¿no? Santo Tomás Aquino, o la teología, se llama así, Aquina. La teología de Santo Tomás Aquino, que es una teología escolástica, una teología muy interesante en su manera de reflexionar y discutir la teología con mayor rigor científico, y por científico que quería decir también filosófico en la Edad Media, ¿no? Igual pasa con Lutero, con Calvino. Calvino era enemigo, por ejemplo, de incluir la filosofía en el diálogo, en la construcción teológica, cosa que los padres sí hicieron en la patrística. Los padres dialogaron con los filósofos occidentales de su época, siglo III, IV, V, en adelante, siempre dialogando con ellos y poniendo, a ver, las fórmulas dogmáticas en términos de la filosofía y de la lógica formal de aquel tiempo. Vale decir más bien de la lógica clásica, ¿no? De toda esta teoría del lenguaje, de que tenía que ser un lenguaje lo más exacto posible para poder hacer una formulación teológica. Siempre ha sido ese un problema. ¿Hasta qué punto las formulaciones dogmáticas son formulaciones científicas o si resisten un análisis lógico o un análisis gramatical también? Y si el análisis el lingüístico de las fórmulas dogmáticas resisten un análisis pragmático también. Es decir, ¿hasta qué punto decir los ángeles tienen alas, para poner un ejemplo de la Edad Media, es un lenguaje que se pueda verificar mediante los sentidos? ¿Hasta qué punto es verdad? ¿Y cómo conozco yo que es verdad lo que se está diciendo? Ese es el problema de la lingüística en las fórmulas dogmáticas, en la manera de formular y de hacer teología. Eso va a estar siempre presente hasta nuestros días, como es un problema que está en el fondo de todo el quehacer teológico. Entonces, desde la Edad Media también se discute hasta qué punto la teología dialoga o no con las ciencias humanas, si existe ese diálogo o no, si dialoga con la filosofía, solo con la filosofía, o debe dialogar con las nuevas ciencias. Ya con los inicios de la modernidad, en el siglo XVII en adelante, donde nacen las ciencias sociales, por ejemplo, la politología, la política, la sociología, la antropología. No quiere decir que antes no haya habido antropología y sociología. Ha habido, pero de manera no racional y no científica, no fundamentada en métodos científicos, sino que eran aproximaciones. Siempre lo hubo, desde los presocráticos, pasando por los socráticos y los filósofos que vienen después. Incluso en los inicios la filosofía trataba de todos esos temas, de la doctrina del hombre, la doctrina del mundo, de la historia, del fin del siglo, todos los temas habidos y por haber. Luego se fue ya distribuyendo esos temas cuando nacen las ciencias en el siglo XVII. Y justamente en el siglo XVII, como vamos a ver en la exposición de la otra semana, nace la secularización, porque hasta entonces la iglesia era la que dominaba el mundo, la que tenía el dominio y el poder, incluso sobre la investigación científica. Como hemos dicho en algún otro momento, en otras clases, la iglesia tenía la facultad de decir si alguna investigación era verdadera o era falsa, y podía declarar si había un obstáculo o no en la religión
en lo que se decía o en la investigación científica. Ahí aparece el famoso nihil obstat, ¿no? No hay ningún obstáculo. Entonces, el científico de la época, de la Edad Media y de la Edad Moderna, incluso hasta casi nuestros días, había que mandarle a la iglesia el informe de una investigación científica para que la iglesia decida si era verdad o no. Y si la iglesia veía que era una investigación científica que podía contradecir las verdades de la iglesia, no le daba el sello de autorización con el sello papal que decía nihil obstat, ningún obstáculo, publíquese y difúndase. Pero si veían que algo no iba de la mano con el pensamiento eclesial, pues no lo dejaban pasar y mandaban a quemar los libros. Todo ese ambiente de gobierno de la iglesia en la cultura, en la sociedad, en la ciencia, en la política, pues llegó a cansar a los intelectuales, a los investigadores, y propusieron una separación entre la iglesia y el Estado, entre la religión basada en la revelación y las ciencias basadas en la razón. Ya cuando llegamos a Immanuel Kant y otros filósofos, llegamos a una división del trabajo científico o una división del pensamiento y de la filosofía, ¿no? La división de los campos. Es decir, qué campo me corresponde a mí investigar como religioso y qué campo le corresponde investigar al sociólogo o al filósofo o al politólogo. Entonces, toda esta discusión de las autoridades. Kant escribe sobre las autoridades, es decir, ¿en qué me baso yo? ¿Qué autoridades yo cito cuando hago una investigación? ¿Cuáles son mis fuentes para poder investigar y para poder hacer teoría científica? ¿En qué me baso? Bueno, la teología se basa en la revelación. Y si el hombre moderno no cree y no acepta la revelación, va a desmerecer todo lo que nosotros digamos basados, los teólogos, ¿no? Basados en la revelación escritural o la revelación en Cristo. Este es el problema. ¿Cuál es nuestra autoridad como teólogos? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos una palabra sobre algún tema? ¿En qué nos basamos? ¿En cuáles son las teorías que están detrás o debajo de nuestro discurso teológico o de nuestro discurso religioso? Este es el problema. Y hasta ahora sigue siendo un problema. ¿En qué me baso yo para decir que este mundo se va a acabar, que la ciencia no sirve, que la evolución no va? ¿En qué me baso para decir? Ahora hay cantidad de escritos que tienen otro basamento, que tienen otra referencia de autoridades. No sé si me estoy dando a entender con el tema de la autoridad. Para nosotros decir algo, nuestra autoridad última es la revelación y sobre todo para los reformados, la revelación escrita, no la revelación divina abierta. Para los pentecostales sí, la revelación abierta, la Biblia más la revelación abierta, lo que Dios me pueda decir en un sueño, en una visión, o lo que Dios me pueda hablar con voz audible para llegar a una verdad. Entonces, la autoridad para un pentecostal es la revelación abierta, además de la revelación escrita, que es la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el cesacionismo, que es toda una corriente doctrinal, que dice que ya Dios no habla más allá de lo que diga la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, no da lugar, por ejemplo, para una revelación abierta. Entonces, ¿cuál es la autoridad para un teólogo reformado, clásico? La autoridad de las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Es la autoridad.
Para un pentecostal, igual, las Sagradas Escrituras, pero sobre todo la palabra de Dios, el Logos, Cristo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene otra vez. Para otros teólogos, tal vez son otras las autoridades. Para un teólogo reformado, la autoridad puede ser Calvino, puede ser Zwinglio, puede ser Lutero, para un teólogo luterano, aparte de la Biblia, claro. Para todos los protestantes, la Biblia, inefable, indiscutible autoridad. Pero además de la autoridad bíblica, está la tradición a la cual cada uno pertenece. Ese es el tema y el problema de las autoridades. ¿Cuál es la autoridad para la teología católica? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, la revelación escrita, más la tradición, lo que los papas han dicho a lo largo de la historia, los grandes concilios y las declaraciones conciliares. Ahora ellos tienen lo que se llama el de Singer, es decir, las obras preparadas por los teólogos o el magisterio, es decir, la reunión de maestros especialistas en Biblia, historia, teología dogmática y teología práctica, reunidos en el Vaticano, convocados por el Papa para escribir sobre algún tema. O sea, es la autoridad. Pero el Papa también tiene un nivel de autoridad, sobre todo cuando habla ex cátedra, es decir, bajo la iluminación del Espíritu, cuando escribe alguna encíclica, de acuerdo a lo que él conoce teológicamente, de acuerdo a lo que Dios le inspira. Eso también tiene un nivel de autoridad cuando el Papa habla ex cátedra, ¿no? Y lo que escribe es casi como palabra de Dios, tiene un valor tan parecido a la Biblia. No nos pasa a nosotros los protestantes eso. Podemos mandar a rodar a Calvino y a Lutero y de última decir acá lo que vale es la Biblia, ¿no? Pero ustedes tienen los catecismos, el catecismo de Westminster, que citó ayer el profesor Pablo y yo, por ejemplo. Tienen ustedes la constitución de sus iglesias, que es la autoridad interpretativa en materia teológica. Yo soy consciente de eso y sé los problemas que puede causar un curso tan abierto como este de teología contemporánea. Pero me mando nomás porque sé que tienen que de todas maneras escuchar a otros teólogos y luego preguntarse en qué autoridad se basa este teólogo o esta teóloga para decir lo que está diciendo. ¿Cuál es su autoridad? ¿A quién cita? ¿A Lutero? ¿A Calvino? Y si cita a Lutero y a Calvino, ¿es correcto porque cita a Lutero y a Calvino? ¿A los santos padres? ¿O porque cita a San Agustín, San Jerónimo y tantos otros padres de la iglesia, a los padres de la iglesia, ya por eso es válido? ¿O porque cita a Karl Barth, la teología esa es correcta? ¿O porque cita a Paul Tillich y a Bullman, ya no es correcta esa teología? Ese es el problema de las autoridades. Y eso ya lo discutió Immanuel Kant en Alemania, cuando le dieron la cátedra de filosofía. Y Kant, como protestante que era, quería también dialogar con la teología y le estaban prohibiendo que él incluya temas teológicos a la hora de hacer filosofía. Y él tiene un libro que se llama El conflicto de las facultades, la facultad de filosofía en conflicto con la facultad de teología. Y también de las facultades personales. ¿Hasta qué punto tenemos que citar para que lo que estamos diciendo sea verdad o sea mentira? Yo puedo citar muchas citas bíblicas en una obra de teología dogmática, pero puedo haber sacado de contexto cada una de las citas bíblicas. Y solo porque cito o pongo cita bíblica, ¿ya mi doctrina es correcta? No, para nada. Puedo poner 20 textos bíblicos
Y ninguno de esos textos fundamenta lo que estoy diciendo, lo que estoy afirmando. Ese es el problema de la autoridad. No basta con citar la Biblia. Hay que citarla adecuadamente y correctamente. Hay que citarla incluida, pasada por el filtro de la exégesis y de la historia. Y cotejar con lo que han dicho los teólogos a lo largo de los siglos. ¿Cómo han interpretado ese texto? Una interpretación medieval puede ser mucho más bíblica que la interpretación contemporánea del siglo XXI. Ese es el problema de las autoridades, de las citaciones y en qué nos basamos para hacer teología en la vida contemporánea. Naturalmente tenemos que considerar la historia de la teología antigua, medieval, moderna y contemporánea. Entonces, cuando llegamos a la teología contemporánea, ya tenemos que tener un background, haber hecho una lectura pues lo más amplia posible para darnos cuenta hasta qué punto lo que venimos diciendo es o no una verdad de perogrullo o es una aparente o entre comillas verdad, pero a lo mejor no es verdad. Pastor Bernardo, sí quería comentar algo, ¿no? Dime. Que nosotros como protestantes muchos nos queremos diferenciar del católico romano en relación a que el magisterio siempre en la Iglesia Católica ha tenido fuerza. Sin embargo, en nuestros tiempos hemos convertido a los reformadores en nuestro magisterio. Y fuera de su opinión, fuera de sus argumentos, no puede haber otra idea que nos ayude a repensar una teología en pleno siglo XXI. Y nos hemos quedado ahí. Entonces, hay mucho que pensar dentro de la iglesia protestante ahora, porque seguimos siendo, o tenemos todavía esa cola de catolicidad, ¿no? De la cual queremos jactarnos que nos hemos separado, pero sigue vigente en nosotros. Claro. Sí, gracias por tu comentario, porque yo diría que hay como niveles, ¿no? Del quehacer teológico. Un nivel es el que yo he llamado nivel pístico, viene de pistis, de fe, o también le podemos llamar el nivel testimonial del quehacer teológico. ¿Qué es ese nivel pístico testimonial? Es el nivel de teología que hace el hermano recién convertido, el nuevo creyente, y que tiene que explicar su experiencia religiosa. Lo va a hacer en términos de una teología incipiente, todavía balbuceante. Su autoridad no es las Sagradas Escrituras todavía, no puede citar textos bíblicos. Su autoridad es su sagrado pastor que le ha enseñado que esa es la verdad y no hay otra verdad. Si tú le preguntas a un nuevo creyente, ¿por qué crees lo que crees? Te va a decir, bueno, es que mi pastor me ha enseñado que es así. Es un nivel todavía de fe, un nivel testimonial de la teología. Un nivel como básico o elemental. Y en la medida que va pasando el tiempo y va creciendo en la fe, va entrando en otro nivel, el segundo nivel de teología, que es un poquito más riguroso ya, que es el nivel de la teología doctrinal o de la teología dogmática, pero no de la dogmática amplia, sino de la teología doctrinal de su propia denominación. Es decir, la doctrina para él es la doctrina denominacional. Si es bautista, la doctrina bautista. Si es de la Alianza Cristiana y Misionera, esa es la verdad teológica de las doctrinas. En su seminario va a estudiar las doctrinas de cada una de las denominaciones. Si es presbiteriano, la verdad es la doctrina presbiteriana. Si es reformado, la teología reformada en general, ¿no? Acá, por ejemplo, en Perú, existe la Iglesia Evangélica Peruana, que es la Iglesia Reformada, como la Iglesia Reformada de Argentina. O si es pentecostal,
o carismático o neopentecostal, también va a citar autoridades, va a citar a sus teólogos, porque cada denominación tiene su propio magisterio, su propio grupo de teólogos que según ellos son los que formulan la verdadera doctrina o la, entre comillas, sana doctrina. Ese es el segundo nivel doctrinal. El primer nivel sería el pístico o el nivel testimonial. Ya el testimonio de un nuevo creyente que se ha convertido y que ahora cree en Dios y que defiende que Dios existe. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios existe? Le pregunta alguien. Porque lo siento en mi ser. Esa es su apologética, ¿no? Su nivel todavía básico de fe elemental. Y si alguien le dice y le refuta, o sea, y si yo no siento en mi ser que Dios existe, por lo tanto Dios no existe. Y después no sabe qué decir. Bueno, un nivel todavía muy elemental, muy básico de hacer teología. Hay hasta una canción que hemos creado, inventado, ¿no? Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. ¿Y qué pasa cuando estoy frío y no siento en mi ser a ese Dios? Entonces ya Dios deja de existir, por lógica, ¿no? Dios no es real porque lo sentimos. Dios es real por otras razones, pero hay que dar razón de la esperanza de lo que creemos. Entonces, el primer nivel es todavía un nivel básico, testimonial nomás. Luego el segundo nivel es doctrinal, y a ese nivel doctrinal de la teología es el nivel que podríamos llamar teología confesional. Si es católico, es la teología católica, la verdadera. Si es presbiteriano, es la teología presbiteriana, la verdadera. Si es pentecostal, es la teología pentecostal. Citarán a Scofield, citarán a Meyer Pillman, citarán a Lewis Perry Schaeffer, a que son teólogos pentecostales, ¿no? O citarán a biblistas pentecostales, porque es la verdad pentecostal. Pero todavía es el segundo nivel, yo diría nivel confesional de la teología. Hay un tercer nivel que filosóficamente recibe el nombre de teología ecuménica, de teología interconfesional, de teología no confesional, que está más allá de la confesionalidad. Es una teología especulativa en el sentido de la palabra especulación en filosofía. Especulativa no quiere decir que cada uno piensa lo que le da la gana. No. Teología especulativa es una teología filosófica, donde plantea las bases filosóficas, lógicas y de rigor metodológico de la teología que está planteando. Entonces, todas estas teologías contemporáneas, la teología de la secularización, teología de la historia, teología política, teología de la liberación, teología del ser. Cuando usted agarra un libro de algún teólogo de estos que hablan de esas teologías, van a encontrar que muchos de ellos no ponen citas bíblicas. Y claro, los que no tienen formación teológica menosprecian, ningunean esos libros diciendo, mira, puras cosas humanas, pura palabra de hombres. Es que no necesitan hacer citas bíblicas porque está basado sus teologías en los lugares comunes, en los loci communici, es decir, los lugares comunes aceptados ampliamente por la tradición cristiana. Por ejemplo, la teología del pacto o la teología de la alianza, el pacto y la alianza, como base de la teología bíblica. ¿Quién puede negar que la teología de todo el Antiguo Testamento está basada en la alianza, la antigua alianza, y el Nuevo Testamento en la nueva alianza? Entonces, un teólogo contemporáneo con esa teología especulativa dirá, basados en la teología de la alianza, creemos que es un Dios que renueva siempre sus pactos. ¿Para qué poner cita bíblica? Porque hay N citas bíblicas, es decir, hay
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para hablar del pacto entre Dios y los hombres. No va a citar todo, texto por texto, versículo por versículo. A este nivel tercero de teología contemporánea, no necesariamente hay que hacer citaciones bíblicas, por lo menos es lo que no hacen los grandes teólogos dogmáticos, salvo por ahí la citación de algunos textos bíblicos para hacer referencia a un lugar común. Por ejemplo, algunas doctrinas basadas en un solo texto o en uno, dos o tres textos, que son poquitos. Si hablamos, por ejemplo, de la doctrina del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y Juan, Primera de Juan y algunos versículos del capítulo 3 y 4, ¿no? Ya, y no hay más. El resto de la Biblia no lo menciona. Entonces, en esos casos sí citan, porque son textos con un sentido que podría ser cuestionable, incierto, dudoso, salvo que la exégesis que hayan hecho sea una exégesis muy concienzuda y de muchos años. Pero basar una doctrina en un solo versículo es complicadísimo y no se recomienda. Entonces, tal vez algunos teólogos citen esos textos solo para hacer referencia a ellos, porque no es un lugar tan común en la teología contemporánea. Entonces, hablar del ser, teología del ser, hablar de la historia para hacer teología de la historia, probablemente van a basarse en la historia de la salvación, que es una parte de la teología universal, de la historia universal, como lo hace, por ejemplo, Arnold Toynbee, o como lo hace Oscar Cullmann en su teología de la historia, o Hans Hus von Balthasar, que hace también teología de la historia. Entonces, dialogarán con esos teólogos. O Moltmann, cuando habla de la teología de la esperanza humana, y dialoga con filósofos, dialoga con otros teólogos sobre la esperanza humana, como aquello que no se pierde en el género humano en general. La esperanza es lo último que se pierde. Entonces toma el tema de la esperanza y reflexiona sobre el sentido de la esperanza para el mundo y también para la esperanza para el cristiano, ¿no? Y luego reflexiona sobre la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la esperanza? ¿Hay esperanza para este mundo? ¿Esperanza de salvación o no hay esperanza de salvación? O Gustavo Gutiérrez, cuando escribe sobre la teología de la liberación, sea Gutiérrez, sea Leonardo Boff, sea Juan Luis II, cualquiera de los teólogos de la liberación. ¿Qué es la liberación? Ante todo, es un proceso humano de camino, de construcción de la libertad. La liberación es un proceso. En cambio, la libertad es un estado alcanzado después de un proceso. Hay el camino de la liberación a la libertad, como decía mi profesor Severino Croato en Buenos Aires, Argentina. Él escribió un libro de hermenéutica, se llamó Pautas Hermenéuticas de la liberación a la libertad, que estamos viviendo todo un proceso de liberación hasta alcanzar la libertad. No da por hecho que ya somos libres. Es decir, en el sentido espiritual somos libres, pero en el sentido humano nos falta mucho para alcanzar la libertad plena. Entonces él dialoga y hace teología de la libertad y de la liberación. Hace hermenéutica de la liberación y hermenéutica de la libertad. Croato hace también análisis sobre la hermenéutica del hombre. ¿Qué es el hombre? Es todo un estudio de Severino Croato, de Génesis capítulo 1 al 11. Todo un volumen completo y después otro volumen del resto de los capítulos del Génesis. Luego escribe sobre historia de la salvación, Severino Croato, citando las grandes etapas de la historia de la salvación, a la luz de la historia del pueblo de Israel
el tiempo de Israel, el tiempo de la iglesia y el tiempo de Cristo, perdón, y el tiempo de la iglesia, que es la división clásica que hacen los biblistas cuando hablan del tiempo, ¿no? Igual Kuhlman respeta también esos tiempos que los biblistas han planteado. Entonces, hay 3 niveles, para resumir, de la teología. El nivel de fe o nivel testimonial del nuevo creyente, el nivel segundo, que es un nivel en el que todos estamos, el nivel confesional, y cada uno defiende su verdad, que es la verdad de su denominación. Y luego está la del teólogo que avanza un poco más y que ya dialoga con otras tradiciones cristianas y no cristianas, y que es capaz de hacer y construir una teología de las religiones para ver algunas verdades escondidas en las diversas religiones del mundo. ¿O es que los judíos están completamente equivocados y que la religión y la teología cristiana, evangélica y protestante es la única verdadera? ¿Creen ustedes eso? ¿Que la teología judía no vale? ¿Qué piensan? Me gustaría escucharles. ¿Qué dice José Brici? ¿O no se quieren quemar en público? ¿O quieren cuidar su denominación, que no los vaya a votar, ¿no? No, creo que cada teología es importante. Para hacer una teología se tiene que basar en algo, ¿no? Para poder sustentar su teología. Y yo creo que la teología judía es muy importante, ¿no? Si nos agarramos a combatir con un teólogo judío, nos va a dar vuelta. Claro, tienen muchos, y visto videos, son capos ellos, ¿no? Claro. Por ejemplo, donde hay una discusión muy grande con la teología judía es el mesianismo, ¿no? Ellos creen que Jesús no es el Mesías, pues. Aunque hay muchos judíos que están creyendo ahora ya en la mesianidad de Jesús, ¿no? Pero es un tema discutible. Ahora, con la teología católica, ¿creen ustedes que los católicos todos están equivocados? Yo creo que los católicos son más académicos que nosotros mismos. Claro. Tienen mejor producción teológica, ¿no? Muy admirable. Claro. Solo que si eso lo dices en la iglesia, te van a sacar de patitas para afuera, ¿no? Eso tiene que editarse del video, pastor. Sí. Para que puedas seguir teniendo trabajo ahí en la iglesia, ¿no? Claro, yo estoy en libertad ahora de poder hablar lo que yo quiera. A esta altura de mi vida, ya al punto de llegar a los 65 años, ya no tengo que guardarme ni estar cuidándome de nadie, ¿no? De última, ¿de dónde me van a votar? De mejores sitios me han votado. Así que ya no tengo problema en hablar. Yo creo que me considero un teólogo interconfesional. Me considero un teólogo, en cierto modo, académico, con libertad para escuchar al otro y pues con una mentalidad científica y abierta, ¿no? Y tengo que aprender a escuchar siempre a los demás. O si me dicen que la teología judía es una teología equivocada, entonces el cristianismo está equivocado, porque el cristianismo se basó y emergió de la teología judía. Si me dicen que la teología católica es una teología errática, equivocada, entonces, ¿de dónde hemos salido nosotros si todos éramos católicos hasta el siglo XVI? Quiere decir que la teología verdadera es solo del siglo XVI hasta nuestros días. No tiene ninguna validez una afirmación como esa. La teología tiene fundamento en la patrística, en la Edad Media. La teología de Calvino y de Lutero, pues dialogante con la teología de otros teólogos de su época, ¿no? Arminio.
o Santo Tomás de Aquino, que es toda una teología bien cuajada en la Edad Media, ¿no? O sea, no hay que ser cerrados, no hay que creer que nuestra teología es la única verdadera, sino que hay muchas teologías y hay que dialogar. Entonces, el teólogo moderno, el teólogo contemporáneo, tiene que ser alguien que es capaz de dialogar y de discutir, de conversar al mismo nivel con sus interlocutores de otras tradiciones confesionales. Miren, si con las justas llegamos a dialogar con miembros de la religión cristiana, y esto es, si somos presbiterianos, solo con los presbiterianos. Si somos pentecostales, solo con los pentecostales. En nuestro diálogo con los católicos, ni hablar. Y con los judíos, menos. Y con los ortodoxos, menos. Tampoco los ortodoxos hablan mucho con nosotros. Los mismos teólogos ortodoxos creen que están en la única verdad y que todos tienen que ajustarse a su manera de formular. Miren, muchos ortodoxos son miembros del Consejo Mundial de Iglesias. En algún momento amenazaron con salirse del Consejo Mundial de Iglesias si no aceptaban su teología ortodoxa, teología correcta, según ellos, ¿no? Ese es un problema que tenemos que nosotros erradicar como académicos. O sea, el teólogo contemporáneo tiene que ser un académico con apertura, con mentalidad científica, capaz de dialogar con muchos otros. Yo he recibido algunas críticas, por ejemplo, con la discusión de ayer, ¿no? No hubo discusión, ha habido alocución de cada uno desde su propia tradición, pero varios me han escrito en el privado, por Messenger, por WhatsApp o mi correo electrónico, diciéndome que por qué abrí tanto a tantos teólogos de diferentes denominaciones. Pero son gente que creen que la teología verdadera es su teología, la única verdadera, y que no son capaces de dialogar. Ahora, nosotros somos académicos, y como académicos tenemos la posibilidad y la virtud y la ventaja de dialogar con todos. Es decir, esto es el perfil universitario del quehacer teológico. Porque en la universidad es el pensamiento universal. Usted tiene que dialogar con medio mundo, escuchar a los profesores, sus diversos planteamientos. No tiene por qué creer todo lo que los demás dicen. Usted tiene que formularse su propia teología, su propia filosofía, sus propias teorías científicas, sociales, antropológicas. No tiene que seguir a pie juntillas todo lo que sus docentes le dicen. Igual pasa en la teología. Tenemos que ser interconfesionales. Tenemos que salir del nivel puramente confesional de la teología, dominarla bien primero, ser bien conocedores de nuestra propia doctrina, para luego dialogar con el otro. No vaya a ser que nos dejemos llevar, como decía Pablo, por todo viento de doctrina, ¿no? Si no estamos seguros con nuestra propia creencia, nuestro propio sistema de doctrinas. Después, cuájese bien primero, fórmese bien en su propia teología, fundamente bien su propio pensamiento teológico y luego dialogue con los demás y vaya con una mente abierta, dispuesto a aprender de los demás. Yo he aprendido ayer algunas cosas, de acuerdo a cómo han planteado algunos teólogos sobre escatología. He aprendido, he escuchado y he entendido que también por falta de tiempo no han tenido la posibilidad de explicar mejor, tal vez, su propia postura, ¿no? Pero bueno, tengo la idea de continuar esta discusión y luego invitar uno o dos profesores con 2 o 3 nada más y seguir el debate, porque creo que hace falta. Vamos a debatir también temas sobre la teología contemporánea, ¿no? Tengo un amigo que ustedes deben conocer
como presbiteriano, que es Rafael Torres. ¿Lo conocen? ¿Conocen a Rafael Torres? De YPRP. Sí, de presbiteriano. Con él vamos a hacer un programa de reflexión sobre la realidad actual, sobre la sociedad, la política. Él es sociólogo de sociología rural, asesor en el Congreso. Ahorita no está trabajando en el Congreso, pero bueno, somos amigos de años, ¿no? Y nos hemos encontrado en los cursos de maestría en la Universidad San Marcos, en antropología de la religión, sociología de la religión. Así que haremos un debate, un diálogo sobre esos temas de iglesia y sociedad, iglesia y cultura, con él, con una mentalidad científica y abierta, ¿no? Muy bien, no sé si hay preguntas de parte de ustedes. Estamos haciendo... 10-20, oye, largo bien. Perdón, ¿nos hemos pasado? 10-20 ya. Disculpen, perdón. No tengo a la mano. Amplié la pantalla y me tapé el reloj de la computadora y no lo vi. Disculpen. Hemos adelantado para la próxima clase. Ya hasta la 1 de frente nomás. Un poquito antes. Perdonen, muchas gracias. No, Nos vemos entonces en la próxima clase. Claro. Ya están asignados los temas, así que la próxima clase tienen que traer ya su exposición para dialogar. ¿Ya? Nos va a faltar tiempo, no se preocupe, pero vamos a dialogar y continuar. Gracias, Pastor Timoteo. Muchas gracias a todos los estudiantes también. Bendiciones. Gracias, profesor. Buenas Buenas noches con todos.